Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Ya llegó el momento de hablar de este tema y no es un capricho, no es simplemente escoger un tema porque es un tema de los que llamamos espinosos, difíciles. Lo escojo porque cada tema que traigo al canal es como un ladrillo que va construyendo una gran torre que nos pueda llevar cada vez más alto, a un nivel cada vez más alto de nuestros conocimientos, no solamente de la historia que nos han narrado, porque creo que eso ustedes lo tienen claro, sino más bien de esas historias que no se suelen narrar, de detalles y de informaciones que quedan ocultas, sea por errores, sea porque no son muy evidentes o sea porque no conviene mucho para el discurso oficial, para las narrativas oficiales. Y llegó el momento de hablar de este en especial. Ya hemos visto un poco esa historia respecto a los orígenes del humano como Homo sapiens, a su lugar en lo que ha sido la teoría de la evolución, lo que se ha planteado que prácticamente es como un templo para la ciencia y que son las bases, la estructura para ellos poder estudiar nuestra historia. Pero ya también les he hecho ver que hay muchas falencias, hay muchos vacíos en esa historia. Esos vacíos han sido reconocidos por los mismos académicos, son innegables. Lo que traigo hoy es difícil porque de hecho nadie toca este tema. Y si hablan de esto, hay varios videos aquí en YouTube donde ustedes encontrarán muy grande en la miniatura como título que dice La raza no existe. Yo he notado que hay muchos discursos que son de gran importancia entender por qué se niegan ciertos elementos de nuestra historia y ciertos hechos que son importantes porque al final nos ayudan a comprender quiénes somos, qué somos nosotros, qué lugar ocupamos en medio de todos los reinos que existen aquí en nuestro planeta. Y antes de iniciar con todo el argumento, porque hay que sustentarlo todo muy bien, quiero decirles que a mí, desde mi punto de vista, a mi parecer, las razas son bellas y la diversidad humana es bellísima, con todo lo que todo eso traiga, porque a pesar de que la niegan, ella continúa, o sea, esa realidad genética y biológica continúa a manifestarse después de cientos de miles de años de existir los seres humanos. Y ya veremos por qué hoy día es más difícil hablar en términos científicos de razas, pero eso no significa que se deba negar y ya también les diré por qué lo hacen. Vamos a partir de dos preguntas. ¿Por qué existen diferencias humanas y qué porcentaje de esas diferencias es biológico y qué porcentaje es cultural? Existen patrones genéticos poblacionales reconocibles. Antes se clasificaban en caucasoide, mongoloide, negroide, australoide, capoide y amerindio, aunque en realidad el amerindio lo integran muchos dentro del mongoloide, porque pues nuestros orígenes, nosotros los amerindios, tenemos orígenes probablemente asiáticos. Eso todavía está en discusión. Todavía hay teorías que ubican a nuestros ancestros de la Polinesia, de varios lugares posibles. No se sabe si llegaron por mar, por las costas o quizás por el estrecho de Bering, aunque también en un video les mostré que hubo estudios que dijeron que era imposible, impracticable ese pasaje para que pudieran haber pasado. En términos de genética poblacional amplia, los grupos de Asia Oriental y los grupos africanos subsaharianos están claramente diferenciados estadísticamente. Eso es precisamente lo que ha permitido identificar lo que llaman hoy día en un lenguaje moderno la ancestría y reconstruir migraciones, detectar origen poblacional en ADN antiguo y distinguir clústeres, ese es otro término nuevo, clústeres genéticos continentales. La genética moderna
sí reconoce eso sin problema. Y si analizamos miles de marcadores genéticos, los individuos de Asia Oriental y África subsahariana tienden a agruparse separadamente en análisis estadísticos. Me disculparán a quienes de pronto este tema les parezca un poco difícil, pero es bueno, amigos, que nosotros empecemos a adentrarnos en esto, a familiarizarnos también con estos estudios y terminologías, porque nosotros no nos limitamos aquí a hablar de misterios. Este no es un canal de misterios. Se llama Mystery Channel porque en el pasado inicié así con misterios, pero hoy día estamos estudiando, estamos investigando. Así que estamos yendo mucho más allá y es necesario adentrarnos en todo esto. No hablamos simplemente de extraterrestres y Anunnaki. Aquí estamos haciendo realmente estudios para comprender cómo estamos hechos y cómo pudimos llegar aquí. La genética moderna no puede demostrar directamente cómo eran todas las poblaciones humanas profundas hace 40.000 años, 60.000 o 100.000 años. Hasta allá no podemos llegar porque gran parte del registro genético antiguo se ha perdido. Las poblaciones cambiaron, hubo reemplazos, hubo muchas mezclas y también hubo cuellos de botella, también extinciones. Y lo que sí sabemos con bastante seguridad es que existieron poblaciones humanas con continuidad genética prolongada, con rasgos heredados, adaptaciones regionales y perfiles fenotípicos reconocibles. Así que ojo con esto, porque esto no es de poca importancia. Si bien es cierto que el ambiente ayuda a desarrollar o nos, digamos, que obliga a nuestro organismo, a toda nuestra biología a realizar mejoramientos de adaptación para vivir en ciertos lugares más altos, fríos, o para poder ir a buscar nuestro alimento bajo el agua, eso eso es cierto, esas son adaptaciones que se hacen, pero es muy difícil en este momento tener el rastro de esa historia por lo que les acabo de decir. Ya nos hemos mezclado muchísimo y sin embargo ya vamos poco a poco. Entonces ustedes habrán visto aquí mucho, la gente dice las razas humanas no existen, como si significara que todos somos biológicamente indistinguibles, exactamente iguales. Y eso claramente no es cierto. La propia genética moderna depende de distinguir poblaciones precisamente, rastrear ancestrías y diferenciar continuidad regional. ¿Y cuál es el problema entonces? Realmente se trata de un problema ideológico, de un tabú, de un problema también político. Y bueno, eso también ya lo veremos aquí en detalle, porque queridos amigos, después del siglo XX el tema racial quedó cargado negativamente en sentido moral y muchos investigadores se volvieron extremadamente cautelosos. Además, ciertos enfoques quedaron prácticamente prohibidos socialmente. Y esto es real. Miren que yo lo he comprobado porque yo he hecho comentarios en algunos videos que me gustan, documentarios, documentales, y cuando he nombrado raza, ese término, me dicen, ah, sí, que era un pastor alemán, un pastor belga o un pitbull. Cuando estamos hablando de humanos, no les gusta oír ese término. Así que, pues, así es, amigos, y las personas repiten, repiten sin saber qué es lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo deberían clasificarse e interpretarse esas diferencias que se heredan y que son repetitivas por milenios? Hoy la academia suele preferir usar términos como etnias, poblaciones, poblaciones ancestrales, grupos etnolingüísticos, clústeres genéticos, ancestrías regionales. Ahora, los grupos etnolingüísticos, pues eso no tiene nada que ver con la raza. Poblaciones ancestrales.
pues no necesariamente tiene que ver con la raza. Yo estoy hablando de algo que es más genético, más acerca de nuestra historia genética como seres, como seres vivos, como seres biológicos integrados en esta biología, integrados, entre comillas, de cierta manera, ¿no? La genética moderna sigue encontrando agrupamientos humanos reales. Lo que ocurrió fue cambio de lenguaje, cambio metodológico y enorme presión ética, porque así ha sido. Hay una presión muy fuerte para quitar ese término y no pensar que eso es real. Y también políticamente alrededor de ese tema. Pero esto no sería tan importante porque pues a la larga, ¿a quién le importa si quieren dejar de decir raza? No es un problema, pero en realidad sí lo es y por eso lo estoy trayendo aquí, porque eso produce unos efectos negativos a la hora de tratar de entender, como les decía al inicio, nuestros orígenes y qué ha pasado en nuestra historia, en la historia mucho más antigua. Así que esa es mi labor, mantenerlos al tanto de todo eso y cuando traten de ocultar algo, yo se los traigo aquí y le doy luz a ese problema. Y no es que esté mal utilizar esos términos que son apropiados hoy día por la historia que hemos llevado, porque efectivamente hoy día hablar de raza es difícil encontrar también el rastro de las razas puras que no se hayan mezclado, porque ya hoy día estamos todos mezclados, aunque algunos grupos se han mantenido aislados. Pero esos estudios, si los están haciendo, no nos van a comunicar en esos términos, nos van a hablar de clústeres genéticos, que suena menos brutal porque la palabra raza se usó de una manera, como les comentaba, en el siglo XX. Se usó de una manera muy despectiva y se hizo mucho daño. Entonces, la solución es esconder o explicar las cosas de la manera adecuada. Es como esos padres, les doy un ejemplo, esos padres que tienen miedo de que sus hijos de pronto vayan a hacer algo que no deben o a consumir algo que no deben. Entonces les esconden todo lo que tenga que ver con ese tema en vez de explicarles, mira, si tú haces esto, te puede suceder esto. Esconder y tapar no resuelve las cosas. Así que esconder el término nos va a hacer más ignorantes, no nos va a ayudar para nada. Igual las discriminaciones continúan, pero la ciencia no permite avanzar si no hablan de esto en términos científicos, si no se estudia esto. Y existen científicos modernos y algunos contemporáneos que han sostenido que las categorías raciales humanas tienen base biológica real, aunque casi siempre usando términos más técnicos o matizados. Por ejemplo, Carleton Stevens Kuhn, que fue un antropólogo físico estadounidense, profesor de la Universidad de Pensilvania y docente de Harvard, fue uno de los primeros grandes defensores abiertos de la existencia de las razas humanas. Kuhn, profesor de la Universidad de Pensilvania y autor de The Story of Man, desarrolló una teoría policéntrica. Él sostenía que la humanidad moderna, es decir, Homo sapiens, había evolucionado de forma independiente en distintas regiones del mundo a partir de poblaciones locales de Homo erectus. El objetivo declarado era explicar la diversidad morfológica entre los grupos humanos contemporáneos. Ese era su objetivo. Según Kuhn, algunas razas habrían alcanzado el estado Homo sapiens modernos antes que otras. Ellos estaban encontrando todo esto tan interesante y ahí es donde la teoría explotó, pero explotó políticamente y también científicamente porque parecía implicar distintos niveles evolutivos entre poblaciones humanas actuales. Según Kuhn, las razas modernas evolucionan casi separadamente
desde Homo erectus regionales. Así que saltan inmediatamente. Definitivamente, si se pudiera encontrar ese tipo de diferencias, no se podría hablar al respecto. Estamos en una situación de lo políticamente correcto que no se puede hablar y no se puede dejar ver y no se puede mencionar. Es como, les doy un ejemplo que no es igual la situación, ni mucho menos, pero cuando hay personas que cometen crímenes y cuando no se puede decir de qué país son o de qué origen. Porque ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que muchos crímenes que se cometen en Alemania, en Francia, Italia, en tantos países de Europa, estas personas han tomado la ciudadanía. Yo también soy ciudadana italiana, pero no soy italiana. Yo soy de origen colombiana y soy sudamericana. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hiciera algo que está muy mal, pero los políticos y las instituciones saben que yo llegué aquí porque me trajeron, no llegué en un avión, llegué porque me trajeron y me ayudaron y me han mantenido a mí, a mi familia y todo eso, pero soy una criminal y me han dejado 1000 veces libre, a ellos no les conviene que se sepa cuál es mi origen. Entonces van a decir, no, es italiana, pero ya la gente se está dando cuenta. Entonces, para que podamos analizar este material, tenemos que comenzar, como les dije ya anteriormente, con cuestiones relevantes acerca del tema. Y comencemos por esto del clúster genético o clúster. ¿Esto qué es? El clúster genético. Eso es un término técnico moderno que es más cercano a lo que antiguamente se llamaba la macroraza. Entonces, ya no es la macroraza, pero el concepto, o sea, el objeto de estudio, que es la macroraza, existe todavía, pero se llama clúster. Cambiaron el nombre. Se trata de agrupamientos estadísticos de ADN. Por ejemplo, África subsahariana, Asia Oriental, Europa, Medio Oriente, Oceanía y América, la América indígena o amerindia mejor. Entonces, para no levantar polémicas, para no ser insultados, debemos hablar de poblaciones, etnias, ancestrías, clústeres genéticos, continuidad poblacional, mezcla histórica. Está muy bien, pero no ocultemos que existe. Claramente suena mejor, o sea, suena más bonito por la connotación que se le dio después. Pues porque cuando uno pregunta qué raza es tu perrito, nadie se ofende ni nada, pero cuando preguntamos qué raza es esa persona, imagínense eso, o sea, ahí de una la gente nos va a mirar mal y va a decir, ¿cuál cosa? Entonces, una cosa es apartarnos de digamos, de ese término que resulta incómodo, pero otra es negar que esa clasificación, ese estudio y esos resultados desde la genética existan. Es muy distinto. Un polimorfismo de un solo nucleótido, estos son llamados SNP, es una variación genética en la que una sola base del ADN, es decir, adenina, timina, citosina o guanina, difiere entre individuos de una misma especie. Es decir, somos humanos, pero tenemos distintas razas. Estas variaciones constituyen la forma más común de polimorfismo genético en los seres humanos y muchos otros organismos y además influyen en las características biológicas, así que no es una cosa superficial. La predisposición a las enfermedades, por ejemplo, también está dentro de ese paquete de estos grupos genéticos y además también la respuesta a los medicamentos. Por eso son tan importantes conocerlos. Los SNP son fundamentales para los estudios de genómica y farmacogenómica. Entonces yo me imagino que estos estudios los tienen clarísimos las grandes farmacéuticas.
ya que permiten identificar correlaciones entre variantes genéticas y rasgos fenotípicos. Así que si no fuera tan importante, ¿para qué tendrían que estudiar esto? En las pruebas genéticas se utilizan para evaluar el riesgo de padecer enfermedades complejas como la diabetes o el cáncer y para personalizar los tratamientos farmacológicos. Esto confirma que hay variaciones genéticas que sí producen diferencias biológicas reales, las cuales son visibles, medibles y heredables. Así que existe. Por ejemplo, forma de los ojos, porque todo esto determina no solamente lo que les dije, una tendencia a tener una enfermedad, no, también la forma de los ojos, como está la forma de la nariz, la forma del rostro, la pigmentación de la piel, la textura del cabello y la estructura muscular, porque hay razas que se ve ya todo esto muy claro. Ahora, como les repito, hoy día es dificilísimo detectarlo porque estamos muy mezclados. Esto que les estoy diciendo no se sale de los estudios científicos de la genética. Está totalmente dentro de esto. El problema entonces es más bien lo que les dije anteriormente, ideológico, de políticamente correcto. Durante siglos, la humanidad clasificó las diferencias visibles entre los pueblos del mundo como parte natural de la observación humana. Los antiguos naturistas y antropólogos no ignoraban que existían patrones físicos heredables: el color de piel, la estructura facial, tipo de cabello, forma de los ojos, la complexión corporal y adaptación a determinados ambientes. Con el tiempo, la genética moderna confirmó que esas diferencias no eran imaginarias, sino el resultado de variaciones genéticas reales, heredables y medibles, conservadas durante miles de años dentro de poblaciones relativamente continuas y aún están. Los sentineleses son iguales desde hace 60.000 años, hasta que llegue alguien y se empiecen a mezclar con otras etnias, poblaciones distintas. Después de la eugenesia durante la Segunda Guerra Mundial, el colonialismo racial, que estas palabras suenan muy duras, toda discusión sobre diferencias humanas comenzó a ser observada bajo una enorme sospecha moral y política. Por eso hablar de este tema es tabú. Ya la gente como que te mira mal, como que te dicen racista, y a mí me da risa que me digan racista porque yo dentro de mí tengo genética de todos lados. ¿Por qué tendría que ser racista? O sea, es una cosa absurda. El problema dejó de ser únicamente biológico o antropológico. Ya no se permite hablar de esto, se convirtió en un asunto más bien ideológico. Las antiguas categorías raciales fueron consideradas demasiado rígidas, simplistas y peligrosas, y la academia reemplazó progresivamente el lenguaje de raza, como les indiqué, por términos como población, etnia, ancestría, clúster genético. Teorías biológicas reales fueron usadas para justificar la eugenesia. Pero esto sucedió también, no solo con esto de la genética, sucedió también con ideas religiosas que fueron usadas para guerras y conceptos económicos que fueron usados para totalitarismos. Miren amigos, todo lo que es positivo o que es inocuo o que simplemente es, porque que haya razas es algo ¿por qué tendría que ser malo o bueno? Por ejemplo, tener una raza, estar dentro de esa clasificación de una raza, no es un mérito, ni para bien ni para mal. O sea que nadie escoge ni siquiera eso. ¿Quién puede escoger eso? A menos que crean pues en
la preexistencia y todo eso, pero eso ya son unas creencias y eso no está confirmado, no se puede probar. Así que no entiendo, pero el ser humano siempre encuentra el lado para hacer daño. Y efectivamente, cuando se descubrió lo de la raza y que se empezó a estudiar y que empezaron a haber diferencias, y de pronto un biólogo o, perdón, un naturalista o un antropólogo empezó a ver ciertas características y empezó a publicar, todo eso lo tomaron para hacer daño a ciertos grupos de personas, ciertas nacionalidades. Desafortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial eso fue terrible y practicaron la eugenesia, que es algo de lo cual voy a hablar en mi segundo libro. Ustedes saben que yo no le tengo miedo a los temas espinosos y va a ser un libro seguramente con hipótesis y con análisis polémicos, porque seguramente lo será. Porque yo no me limito a repetir o alinearme para que no vayan a tener problemas. En realidad, cuando yo veo algo, lo digo y lo pongo bajo la lupa y sobre todo bajo los ojos de ustedes para que sea visible ante ustedes. Ya ustedes después juzgan, piensan, tienen crítica. Mi tarea es mostrarles las cosas. Y como les digo, no solo con la cuestión de las razas, sucedió con todo lo han usado para mal también. La IA se usa para bien y se usa para mal. Hay personas que bajo ciertas religiones tienen unos actos muy bonitos hacia los otros, pero también tienen actos terribles, otros justificándose en las mismas religiones. Entonces, esto es un círculo vicioso, amigos, porque se descubre una verdad científica y se usa para perjuicio de un pueblo o un grupo social, una etnia. Y luego, para contrarrestar eso, entonces se prohíbe. Entonces se esconde, se oculta para que no se recuerde, para que nadie lo recuerde. Pero ¿será que eso es útil? ¿Será que negar una verdad va a hacer justicia? Yo pienso que no. Yo soy de la idea de que hay que saber y hay que conocer. Eso solo prolonga un engaño, como les decía, esconderle a los hijos, porque uno piensa que de pronto al decirles que existen ciertas cosas van a correr a hacerlas. Tarde o temprano un amigo les va a ofrecer algo o algo va a suceder y si no les hablamos antes, pues no van a estar preparados. Pensar que no estamos listos para saber que hay razas es ridículo, pero como pasó lo que sucedió con los nazis, entonces ya no se puede hablar de eso. Así que de una verdad se pasa a un genocidio y de ahí se pasa a la cancelación y a la censura. Parece que no logramos salir de esos círculos viciosos de un extremo a otro y al final se sacrifica siempre la verdad o la información. La clasificación biológica moderna del ser humano dentro de los reinos y categorías taxonómicas es la siguiente. Estamos dentro del dominio eucariota porque tenemos células complejas y núcleo, que tienen núcleo. También estamos dentro del reino animal o animalia porque somos multicelulares, heterótrofos y somos móviles. También estamos dentro del filocordata porque poseemos columna vertebral, sistema nervioso dorsal, etcétera. También somos de la clase mamíferos porque tenemos glándulas mamarias, pelo y sangre caliente. Igualmente pertenecemos al orden primate porque compartimos rasgos con monos, simios, lémures y tenemos manos prensiles, visión frontal y un cerebro desarrollado. Pero ojo porque ese cerebro que tenemos nosotros no lo tiene ningún otro primate. Ahí ya estamos fuera del coro nosotros. Aquí ya empezamos nosotros a ver que algo pasó, pero seguimos dentro de esa clasificación.
Ahora bien, ningún otro primate desarrolló lenguaje simbólico complejo, conciencia histórica acumulativa, o sea, nada de eso. Y sin embargo, somos primates. Seguimos en esta categoría, porque tenemos manos, porque tenemos, pero somos muy distintos y aunque compartimos un gran porcentaje de, digamos, somos muy cercanos en nuestra biología, somos otra cosa distinta a los primates, a los otros primates. Pienso que eso no se puede negar. Tampoco nos podemos cruzar. ¿Por qué? O sea, si somos de la misma familia, no podemos cruzarnos con chimpancés, no podemos cruzarnos con gorilas, a menos que se haga en un laboratorio. Ahí podría haber, ahí sí se podría. ¿Y por qué tenemos nosotros genética de primates? Pues eso lo hemos visto aquí miles de veces en el canal. Hemos visto esa historia que nos narran los antiguos, pero que pues la ciencia oficial no va a aceptar nunca y que sí da muchas respuestas. Pero amigos, esas diferencias son enormes con ellos. Compartimos genética, sí, pero tenemos diferencias enormes. Entonces, ¿cómo puede un primate llegar tan lejos cognitivamente mientras ningún otro lo hizo? Solo un tipo de primate se separa y se convierte en humano. De todas maneras, según la ciencia oficial, compartimos ancestros con los simios mediante la evolución. Pero una cosa es lo que la ciencia oficial declara respecto al humano y otro es el discurso narrativo que se ha difundido y el cual contradice la misma ciencia de la cual se apoya. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, como les decía, hagan un comentario en redes diciendo que nosotros tenemos razas. Les van a decir que qué es eso, que si es que nos creemos perros o vacas para tener razas. Pero cuando se trata de incluirnos en el reino animal, nos incluyen. Ellos mismos hablan y dicen que es poco científico hablar de razas. Entonces hablemos de los científicos. Se supone que estamos dentro de los primates. Entonces, ¿qué nos hace tan especiales? Porque si somos primates aún, es decir, somos animales, porque no nos han todavía sacado del reino animal y a pesar de que somos distintos, no nos separan del reino animal, entonces, ¿por qué no tenemos razas? Porque todos los otros animales sí. ¿Será que no tenemos razas? Dejo esa pregunta por ahora ahí sobre la mesa. Ahora sí, amigos, nos vamos a adentrar desde mi perspectiva, qué es lo que yo pienso, que sea la verdadera razón por la cual los académicos no quieren que se hable de razas humanas en absoluto. Porque es que ahí está la pregunta, ¿por qué no quieren? Ya vimos que sí existe. Y entonces, ¿por qué no quieren? Es cierto que hoy día es más difícil de rastrear, estamos muy mezclados, pero existe y todavía se manifiesta. Entonces, en los animales, la subclasificación de raza se da ¿por qué? Pues se da por aislamiento, selección, ambiente, reproducción interna, mutaciones y deriva genética. Uno de estos puntos ya habrán ustedes visto que es interesante para nosotros, como lo es la selección. Entonces, aquí en el canal ya hemos explorado lo que es la selección innatural, porque yo no la llamo selección natural, es la selección innatural en el ser humano. Y lo hemos visto con argumentos, con datos comparativos y análisis. Y bien, amigos, ¿quién domesticó a los animales? Ustedes ya habrán respondido. Nosotros, el humano. Nosotros fuimos seleccionando aquellos especímenes que queríamos desarrollar por alguna ventaja que nos ofrecía o simplemente después por estética.
en el caso de los perros, por ejemplo. Pero hemos ido seleccionando y creando razas también más, por ejemplo, con mayor capacidad para trabajar, por ejemplo, con la policía, para encontrar personas, para encontrar cadáveres, y todo eso los va haciendo desarrollar una capacidad. Pero también desarrollamos razas chiquiticas que son, o esas razas que no tienen prácticamente hocico, que sufren tanto de la quijada, los dientes, tienen muchos problemas para respirar porque nos gusta y nos parecen geniales y son carísimas y las construimos nosotros. En el caso de los, por ejemplo, las ovejas, son animales hechos por nosotros, porque las hemos hecho producir lana impresionantemente y dependen de nosotros, porque todos esos animalitos que nosotros hemos domesticado y ha domesticado dependen al 100% del humano. Entonces, tienen características que nos sirven a nosotros, que nos son útiles. Las vacas, por ejemplo, ya hemos visto aquí que las vacas son unos animalitos que son productores de carne, leche, de una cantidad de productos hasta el final de su vida. Los usamos y ya dependen de nosotros también al 100%. Una vaca en la selva o en la sabana de África no dura 2 segundos porque no puede correr, no se defiende, no tiene ninguna defensa. Es totalmente inocua. Y piensen que nosotros la tomamos, la empezamos a construir a partir, o sea, la empezamos a formar a nuestro modo a partir de un animal que era el original, que era salvaje, muy salvaje, y ya no queda nada de ese animal. Nosotros lo hemos transformado. Así que hemos creado miles de razas de perros, vacas, caballos, de cerdos, de muchísimos tipos de animales, creando sobre todo ese rasgo tan importante que es la mansedumbre. Y así fue como hicimos el perro. El perro lo hicimos nosotros porque antes eran los lobos. El perro viene del Lupus familiaris, me parece que es el nombre de la especie, y el perro doméstico es ya muy distinto y también empieza a manifestar características físicas de ese domesticamiento. Se suele decir, por ejemplo, porque cuando, después de lo que les acabo de decir, entonces uno se pregunta, ¿y por qué entonces el ser humano manifiesta rasgos tan claros, tan marcados de domesticación? ¿Quién nos domesticó? Entonces, inmediatamente la respuesta que les van a dar es, no, no, sí hay ejemplos de autodomesticamiento en los animales. Y el primero que les van a sacar así para decirles que es igual a nosotros son los bonobos. Pero ¿saben qué, amigos? La historia de los bonobos se ha romantizado mucho porque el bonobo no es un chimpancé pacífico, es un animal que también conserva su agresividad. Sí, tiene unos rasgos, es cierto, de domesticación porque tiene rasgos neoténicos, porque tiene una carita más dulce y ellos han aprendido a apaciguar la agresividad con usando la sexualidad entre ellos, y eso ha ayudado a que sean menos agresivos que los chimpancés comunes, que son terriblemente agresivos, violentos y conflictivos, pero siguen siendo animales salvajes, jerárquicos, competitivos y capaces de violencia. Así que no podemos tener esa imagen que nos quieren transmitir de los hippies de la selva, porque los hacen ver como si fueran los hippies de la selva, los bonobos. Ellos también muerden, pelean, intimidan, igual. Entonces, podemos comparar esa autodomesticación parcial, porque es parcial, de los bonobos con los humanos. Yo diría que no,
porque la domesticación humana tiene unas características que no encuentran ustedes en ninguna otra especie, ninguna, ninguna, ni siquiera los famosos primos primates no tienen esas características. Primero que todo, y ya les he hablado aquí de que tenemos un cerebro que es totalmente neoténico, que se conserva inmaduro hasta los 25 o 30 años. ¿Para qué? Para que tenga una flexibilidad suficiente para desarrollarse y aprender mucho durante decenios. Así que se le dio la prioridad al cerebro de que fuera como una máquina de aprendizaje. Ni siquiera por sí mismo, es que se le debe dar instrucciones, debe aprender, debe ver, debe ser instruido por todos esos años. Y bueno, eso nos parece magnífico hoy día que nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestros hijos, entonces papá y mamá tienen que ir al trabajo. Ya no tienen que ir a cazar en la sabana del África, pero van al trabajo, entonces llevan al niño al jardín o se lo cuida la mamá, pero no tienen, o sea, en el jardín infantil cerrado, vivimos en ciudades protegidas, no hay animales salvajes. Siempre hay peligros, pero no como en la selva o en la sabana. Y en cambio, el hombre de la prehistoria tenía que lidiar con un bebé que tenía que ser amamantado por la madre y esta pobre gente tenía que estar moviéndose para buscar el alimento, para huir de las fieras. Habían cambios climáticos. Eso fue un riesgo para la especie, ese cambio del cerebro. Darnos ese potencial de aprendizaje tuvo un costo altísimo que fue poner en peligro a la especie, a menos que haya sucedido algo hace 300.000 años entre ese tiempo que aparece el Homo sapiens, como nos cuentan nuestros queridos autores antiguos que hablan de unos lugares llamados Gan Eden, es decir, recintos protegidos, donde se hacía experimentos no solamente con los vegetales y los alimentos, y que después vimos los resultados en todas esas mutaciones, como la del trigo, el maíz y resultados tan increíbles como la papa y otros alimentos impresionantes. Y el humano igual, el humano también tuvo un cambio en su cerebro, en la corteza frontal, que favoreció el futuro, porque en ese momento era un gran riesgo y no se entiende por qué en esa época era necesario que el hombre pudiera hacer cálculos muy complejos o pensar en proyectarse a futuro o imaginar o tener ideas abstractas. ¿A qué le servía al humano en ese momento? No era necesario, así que es muy extraño. Un niño necesita para ser autónomo muchos años, 10 años para poder, imagínense, estas personas, la madre tenía que estar allí con los niños cuidándolos hasta que fueran autónomos, igual que hoy, pero en ese tiempo los peligros eran muchísimos y muy aterradores. Así que pues hoy tiene sentido, pero en ese tiempo no. La cuestión es que ese cambio cerebral se da en un tiempo donde no debería haber sucedido. Y es muy extraño que haya sucedido y tenía grandes riesgos porque los genes que mutaron eran vitales. Hay muchos datos, amigos, detrás de esto que nosotros podemos dar por sentado, pero para nada. Entonces, somos muy distintos a los bonobo y a todos los otros, las otras especies, todos esos cambios que se dieron en nosotros. Y aquí les he expuesto esa teoría de una guía exógena, una guía que llegó del cielo, bajó del cielo aquí a la tierra para empezar a poner un orden, para empezar a construir, realizar, establecer civilización, construir el humano. Una historia que ha sido narrada
desde los antiguos sumerios hasta otras culturas también la narraron, cada uno desde su experiencia, porque también en Mesoamérica narran quiénes llegaban y por dónde, de dónde llegaban y qué hacían. Así que ahí está. Si queremos asumirlo como mitología, bueno, eso ya es la escogencia de cada uno. Ahora yo incluiría en esa historia la cuestión de las razas, porque como les decía, no se habla de eso. Nadie se atreve a decirlo. Pero yo estaba esperando el momento para poderlo exponer y eso también lo voy a exponer a mayor profundidad en mi libro. Además de eso, de ese asunto de las extinciones de los otros humanos, porque ¿qué pasó con ellos? También ahí hay distintas teorías y yo quiero dar mi hipótesis para aportar. Yo sé que será polémica, pero todo va muy en armonía con esto, porque hacer humanos distintos, con distintas capacidades también, con distintos cuerpos, distintas características para que puedan sobrevivir mejor el diseño, cada raza con su diseño. Y esos diseños que existieron originalmente se han ido perdiendo precisamente por las mezclas. Entonces, ahora sé qué decirlo. Hoy día quizás ya las razas pueda que no existan en el sentido de esa pureza, porque si pureza en el sentido de no mezclados genéticamente, no me refiero a que puros en un sentido como de ser superiores o algo así, sino pureza genética. Claramente el ambiente también hace lo suyo, porque hoy día en los estudios, los genetistas y los antropólogos se dan cuenta que el humano puede ir desarrollando también y la genética humana es algo que está en constante movimiento. Pero a pesar de esos cambios, que son cambios tipo respirar mejor, tener más resistencia, un corazón un poco más grande o una resistencia, o por ejemplo, tolerancia a lactosa, o sea, eso no representa tantos cambios, no es que nos cambió el cabello porque em, estamos en un clima distinto, en realidad esos cambios tan importantes de la fisionomía ya vienen es por las mezclas. Así que la cuestión de la adaptación es más como lo que les digo, por ejemplo, desarrollar la capacidad de poder estar mejor en las alturas, entonces la respiración, casi todo se trata de cambios que no se ven, que son internos, porque a pesar de que pase mucho tiempo de, digamos, un grupo racial en otro lugar, no van a cambiar. Y por eso siguen existiendo los japoneses, por ejemplo. ¿Y por qué ellos tienen los ojos así y son como son? Y las personas que viven en el mismo paralelo, con el mismo clima, con todo, ¿por qué no? ¿Por qué no son como ellos? Por ejemplo. Son preguntas que me hago. Es porque fueron hechos así. Es lo que yo pienso. Hay un diseño. Podré estar muy equivocada, pero es lo que yo he visto, lo que yo siento y percibo. Entonces, amigos, desde mi punto de vista, nuestros ingenieros realizaron diseños distintos en distintos lugares del mundo y por eso llegaron a lugares donde en ese tiempo no se podía pasar, en ese tiempo no se podían mover y nos explican cómo llegaron allí. Yo pienso que eso fue obra de aquellos que venían y distribuyeron a los humanos. Es mi pensamiento, ya les digo, puede parecerles muy extremo, muy raro, pero es lo que yo he ido encontrando. No solo híbridos genéticos en alimentos, como mencioné en estos Ganeden, también híbridos Homo. Llevamos genética de primates porque ellos nos construyeron a partir probablemente.
de los primates, de lo que ya había aquí en la Tierra, mezclado con la genética de ellos. Ellos, desde la ingeniería genética que manejan, realizaron estos híbridos que luego se fueron mezclando, fueron realizando mezclas. Unos desaparecieron y son las famosas extinciones, que muchos se fueron desapareciendo, muriendo. Entonces les he expuesto lo de la domesticación exógena por parte de exógenos aquí en la Tierra con nosotros. Nos construyeron, nos diseñaron con distintas características que llamamos razas porque se manifiestan, son hereditarias, se conservan y no cambian a menos que se mezclen con otros individuos de su misma especie, pero de otras razas o proveniencias. Así que, bueno, amigos, esto, como les decía, nos remite a las historias antiguas. Yo pienso que lo niegan mucho porque tendrían que reconocer que alguien guió a la humanidad en su desarrollo. Así que admitir que hay razas es muy difícil porque tendrían que también admitir que hay una domesticación, porque las razas se crean por selección. Así que ahí está otra prueba muy escondida, muy oculta de que nosotros fuimos hechos, guiados y somos otra historia distinta. De todas formas, llevamos biología de la materia que había en la Tierra, porque de eso nos hicieron, pero también llevamos una genética exógena y después de tantas mezclas que ellos mismos han promovido, porque de hecho la globalización, todo eso ha beneficiado que se borren rastros, que se, que se, que se borren los rastros para que no nos hagamos preguntas mejor, que no se hable de eso, que se cancele, que no se sepa. Así que desafortunadamente Hitler hizo mucho daño en ese sentido porque él teniendo sus intereses, pero direccionados hacia realizar una bueno, cancelación de ciertos grupos humanos, al realizar la eugenética de esa manera, claro que, pero con nosotros han hecho eugenética. La eugenética ha existido desde que nosotros estamos aquí, porque fuimos hechos de esa manera y también se nos aplicaron esas prácticas a nosotros para tener esos cambios y eso es justamente lo que nosotros haremos después, porque ya lo descubrimos y ya lo encontramos. Ahora, ustedes dense cuenta, les voy a dar ejemplos interesantes también porque hay algo que les quiero comentar. Me he dado cuenta que sí, en el siglo XX estos antropólogos no contaban con los estudios de la genética todavía, estaban con unos conocimientos rudimentarios, así que podían cometer muchos errores, sobre todo no podían entender bien a qué se debían ciertas diferencias y entonces prácticamente hablaban de unas diferencias que uno puede decir, no, pero que tiene que ver la nacionalidad, porque es que ni siquiera la nacionalidad determina una raza, a menos que sea una que no se ha mezclado y siempre ha permanecido en ese lugar. Y cuando eso sucede, por ejemplo, cuando hay personas que se desarrollan en un lugar aislado y, y conservan su genética de una manera u otra, esas personas llegan a tener una identidad muy fuerte y se vuelven muy fuertes. Y cuando van a ir a invadirlos, se defienden mucho. Yo me he dado cuenta. Eso, por ejemplo, es un comportamiento que he visto. Les voy a dar un ejemplo pequeñito. Medellín, Colombia. Cuando llegó la Minga, por ejemplo, llegó la Minga a Bogotá, hicieron desastres, rompieron vidrios, llevaron niños para que no los atacara la policía. Pero la gente no hizo nada, la gente no se defendió, la gente no hizo nada. En cambio, cuando llegaron a Medellín, salieron inmediatamente a defender la ciudad los medellinenses. ¿Por qué? ¿Por qué los vemos como tan regionales, como tan orgullosos de su región?
tan unidos en esa identidad paisa, como la llamamos nosotros. Son muy orgullosos de ellos mismos, mantienen su ciudad muy limpia, muy bella, muy organizada. Y Medellín está aislada geográficamente. Sí, está aislada, se mantuvo aislada. Lo que quiero decir es esa apropiación de su identidad y la defensa por su territorio. Y dense cuenta que en Bogotá no. ¿Por qué? Porque Bogotá es una ciudad donde estamos todos. Allá yo también he vivido en Bogotá, llegamos los caleños, llegamos los palmiranos, los costeños de toda la, pues de cualquier costa, la gente de la costa, personas de distintas ciudades, así que Bogotá es como una ciudad de nadie. Ya casi no habrá bogotanos realmente en Bogotá, yo creo que son más personas de otras regiones y no sienten tanto la ciudad como suya. Entonces, quizás por eso hay ese caos. También llegan personas de las fronteras y hay suciedad, caos, delincuencia, que pesar, pero es así, es una gran capital que no es de nadie. A diferencia de las otras ciudades donde la gente está como más pendiente de su territorio. Entonces, eso sucede y eso lo identificaron algunos antropólogos en la antigüedad, perdón, en el siglo XX. El problema es que se detuvo esa búsqueda porque la han cancelado. No se puede decir que hay ciertos grupos étnicos que se comportan de un cierto modo porque de pronto han ido desarrollando esas características. De eso no se puede ni hablar, pero si uno está hablando coloquialmente con sus amigos, uno sabe que somos distintos, que cuando, por ejemplo, en un programa humorístico se puede hacer chistes del francés, el alemán y el paisa. ¿Por qué? Pues porque somos así, porque cada grupo va desarrollando características y eso es sociológico, es cultural, aquí no estoy hablando de raza. Pero cuando decimos que una raza tiene características, ahí sí es un problema, peor, peor que el que les acabo de mencionar de los regionalismos, de los nacionalismos. Así que la idea de ir cancelando fronteras también es eso, nos quieren un poco más también mezclados, porque así no tenemos tanto una identidad y no vamos a luchar. Miren que yo, pues yo no estoy tampoco metida en el cuento de lo de la bandera y la nación, pero me doy cuenta que tener esas identidades es un problema para una agenda mundial de un solo gobierno que quiera a todos muy tranquilitos, muy unidos, en igualdad para manipularlos a todos en igualdad, porque igualdad no hay. Todos somos distintos, hay variedad en todo sentido, tenemos distintos objetivos. Si nos unimos como una nación, en cada nación es un problema porque ahí vienen los conflictos. Si somos una masa homogénea en el mundo, pues ya no hay fronteras, ya no importa si entran o salen. Si se continúa ese devenir, ya no existen las fronteras, entonces nos volvemos todos ciudadanos del mundo, pero complicado, porque en este momento no hay nada más divisorio que las religiones. Yo diría que es más divisorio que las banderas o los nacionalismos. Así que no es tan fácil. No sé cómo un gobierno mundial podría cancelar todo eso. Bueno, esas son cosas interesantes a estudiar y nos conviene para poder entender cuáles son los objetivos de ese gobierno escondido, porque hay un gobierno escondido seguramente que está agendando todas estas circunstancias para lograr ese objetivo que es el poder total. Y muy seguramente los líderes, supuestos líderes del mundo, los políticos son simplemente empleados de ese gran gobierno que en realidad no se deja ver, no se manifiesta. Y la pregunta ¿es humano o no? Porque ahí también hay que pensar. O se está poniendo de acuerdo con los no humanos
En fin, ya estamos yendo mucho más allá. Bueno, amigos, yo espero que esta información les haya sido de su interés. Seguiremos estudiando, investigando. Déjenme sugerencias si quieren más temas, pero vamos a tratar de desarrollar todos esos temas que tengo sobre la mesa. Por ahora, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y hasta pronto.